buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy relacionada precisamente a lo que sería la antropología forense y el derecho internacional. En el caso de las clases anteriores, nosotros ya hicimos un recorrido sobre la anatomía dental forense y la importancia de la anatomía. En el caso de la segunda clase, estuvimos recorriendo los sistemas de identificación humana y en la clase de las 8, que ya está grabada, sobre las ciencias forenses y la multidisciplinaridad en ellas. Ahora nos adentramos a la antropología forense y al derecho internacional. En este sentido, lo primero que nosotros vamos a ver son teorías antropológicas contemporáneas, como es la teoría evolutiva, es un recurso del estudio de la variabilidad, las definiciones de antropología forense, los elementos estructurales, los alcances operativos, los aspectos fundamentales de la anatomía aplicada y los fenómenos cadavéricos, así como el abordaje antropológico forense inicial, la arqueología y la tafonomía forense, también la búsqueda y recuperación de restos humanos, los diagnósticos diferenciales en antropología forense, el perfil osteográfico general y particular, las circunstancias y data de la muerte, que tienen que ver también con la tafonomía y la entomología forense, los análisis de lesiones traumáticas en antropología forense, los aportes a la determinación de la causa de muerte. De forma general, esto es lo que vamos a ver para el día de hoy y su relación en el derecho internacional. Lo primero es establecer que las teorías antropológicas contemporáneas nos hablan un paso de la antropología física normativa convencional de antes de los años 50, de la década de los 50 del siglo pasado, a una nueva antropología física que es más procesual, donde se atiende la noción del modelo explicativo para luego pasar a la antropología biológica, abarcando no solamente las características morfológicas, sino también todos estos procesos bioquímicos y biofísicos que se dan en nuestra especie a nivel poblacional y a nivel individual. Esto tiene unas connotaciones bien importantes hacia lo que tiene que ver con los alcances de la biología humana, considerándolo un campo de estudio que atiende precisamente esos factores biofísicos y bioquímicos que entran en la dinámica de nuestro organismo y del organismo, obviamente individual, y su relación a nivel poblacional. Sin embargo, dentro de la antropología biológica hay un punto que se considera que es bien interesante, que es la cultura como estrategia de adaptación al medio. Entonces, vean que nosotros como seres humanos no tenemos características biológicas resaltantes desde el punto de vista de la defensa y el ataque de forma directa, sino que construimos cosas para resguardarnos, espacios para resguardarnos, construimos herramientas para obtener unas mayores ventajas desde el punto de vista competitivo con otros animales, y esto nos ha permitido la supervivencia como especie. En antropología forense nosotros vamos a analizar el cuerpo como una unidad de análisis y la cultura como esa estrategia de supervivencia. Ahora, nosotros debemos considerar la teoría evolutiva como recurso de estudio de la variabilidad que está presente en nuestras poblaciones, en nuestra especie, y esto nos lleva a considerar la evolución como un hecho que es observable en el registro fósil y como proceso mediante el cual se da una microevolución en principio y luego una macroevolución. Esto nos liga teóricamente con los presupuestos de la evolución gradualista o del gradualismo de Darwin a través del darwinismo clásico y los efectos que tiene esta teoría, particularmente con respecto a la selección natural, en la teoría moderna de la evolución, en principio desarrollada por Teodoro dos Santos. Ahora, dentro de la antropología forense tenemos unos elementos estructurales que tienen que ver con el principio de inmutabilidad y el principio de diferenciación. Es decir, el principio que nos dice que nuestros rasgos, hay rasgos que van a ser inmutables, o sea, que van a permanecer en el tiempo,
dependientemente del transcurso de la edad. Y en el caso del principio de diferenciación, que ahí tenemos rasgos que nos diferencian de otros. O sea, no hay ningún ser humano que sea exactamente igual a otro. Y esto nos lleva a toda la teoría de la identificación, donde el centro es la identidad concebida como ese conjunto de rasgos biológicos, sociales, culturales y psicológicos que establecen que una persona es ella y no es otra persona. Este, eh, Aquí, bueno, la identificación como proceso de cotejo, de comparación de unos datos que son indubitados y unos datos que son dubitados, es decir, unos datos en los cuales no dudamos y que en este caso sería la lista de desaparecidos. O sea, esos datos son reales. Los que tenemos nuestra muestra dubitada en la que dudamos son los restos humanos que vamos consiguiendo, en el caso de los restos humanos. En el caso de identificación de sujetos vivos, la persona que está retratada en el video o en las fotografías es la que no sabemos, la que dudamos su identidad. Dentro de este proceso vamos a tener dos tipos de identificación, una identificación rutinaria sustentada precisamente en todo lo que es la documentación oficial de ese país y las huellas dactilares a través de la dactiloscopia. Y en el caso de la identificación no rutinaria, son aquellas áreas no convencionales que se utilizan cuando las rutinarias no permiten, o las herramientas de la rutinaria no permiten establecer la identidad de ese sujeto. Entonces, a estos efectos, tendríamos aquí la antropología, la ontología y la genética forense. Todo ello nos lleva a un proceso de individualización previa a nivel biológico que nos permite brindar un perfil sobre los restos o sobre la muestra. Entonces, partimos de que la antropología es la ciencia que estudia el origen, la variabilidad y la experiencia biocultural humana en diferentes aspectos, obviamente, lo biológico, lo social, lo lingüístico y lo histórico. Entonces, para la antropología forense es fundamental el trabajo con la antropología física biológica, que es la principal, el centro, pero también métodos y técnicas procedentes o provenientes de la arqueología, como son la prospección y la excavación, y también de la antropología social y cultural. En el caso de la antropología social y cultural, en la antropología forense, considerando elementos bien interesantes dentro de esta rama de la antropología, que es el estudio de los modos y estilos de vida, de las estructuras sociales, de las tradiciones y costumbres, nos llevan a obtener de ella los ritos funerarios que hay en cada una de las comunidades, la cultura de la muerte que se maneja y los patrones de violencia desde el punto de vista metodológico, la etnografía para poder obtener una documentación eficaz previo a la recuperación de los restos, precisamente en ese proceso de búsqueda. Y las consideraciones en términos de la memoria. Ahora, esto no nos lleva al tema de la arqueología, considerando aspectos fundamentales como el estudio de la cultura material del pasado, las formas rituales pretéritas y la arqueología funeraria. Esto en el sentido de que nos aproxima a la recuperación, búsqueda de recuperación de restos humanos a través de técnicas de prospección, técnicas de excavación y técnicas de registro. A estos efectos, en el caso de la antropología física biológica, nosotros vamos a evaluar acá los restos humanos, los sujetos vivos, los genes ancestrales y contemporáneos, y para la aplicación de antropología forense nos interesa la identificación humana,
las bases de datos biológicas y las modificaciones esqueletales. Ahora vamos con algunas definiciones. La Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el 2016 establecieron una guía donde generaron una definición de antropología forense que tiene que ver con la aplicación de teorías, métodos y técnicas de la antropología social, la arqueología y la antropología biológica en los procesos de búsqueda y recuperación de cadáveres y de identificación humana, así como de esclarecimientos de los hechos como apoyo al sistema de administración de justicia y al trabajo humanitario. En el caso del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ecuador, también hay una definición bien interesante que tiene que ver con que el antropólogo forense analiza las características somáticas, osteológicas y antropométricas de sujetos vivos y cadáveres con reducción esquelética o en estados de alta complejidad o deterioro, con el propósito de identificarlos, obviamente. Ahora bien, hay unas características, cuando hablamos de características somáticas, tienen que ver con la somatoscopia, o sea, con la descripción macroscópica de los rasgos o la morfología del rostro y del cuerpo a través de caracteres cualitativos a nivel corporal, como el color de ojos, el cabello, la forma de la cara. Y cuando hablamos de osteológica, nos estamos refiriendo al esqueleto humano, que consta de 206 huesos, en el caso de los esqueletos adultos. Cuando nos referimos a las características antropométricas, tiene que ver con los caracteres cuantificables del cuerpo, es decir, aplicamos la somatometría, la cefalometría y la medición facial y corporal, en el caso de un sujeto vivo, o en el caso de un cadáver que tiene todavía mucho tejido blando, o sea, el cadáver fresco, y de osteometría craneal y postcraneal cuando estamos en presencia de un esqueleto. Según el Consejo de la Judicatura de la República del Ecuador, las competencias del antropólogo forense están asociadas a la identificación de restos humanos esqueletizados, la determinación de marcas sobre los huesos que orienten a definir las causas de la muerte, reconstruyendo la mecánica de los hechos, la mecánica de las lesiones, conjuntamente con el arqueólogo forense, el criminalístico de campo y el médico forense. Es decir, participa también en el estudio de campo e investigación del lugar de los hechos que comprende la ubicación, protección, exposición, recolección, levantamiento, embalaje y transporte de las osamentas. También se hacen análisis desde la antropología física para poder establecer la identidad, la causa de muerte y la manera de muerte, y el análisis de restos óseos para determinar las patologías y lesiones antiguas o perimortem de los restos óseos humanos exhumados. Esto lleva a un examen antropológico en cadáveres no identificados, es decir, NN, sin nombre, y el examen antropológico en muertes múltiples, así como la ampliación de los peritajes. También esto nos lleva a considerar que la antropología forense es una antropología de la muerte, debido a que aplica los conocimientos de la antropología física y biológica, que hacemos un resumen a través de análisis de laboratorio para fines identificativos. En el caso de la arqueología, mediante la prospección y la excavación, buscamos y recuperamos los restos humanos y o indicios asociados, y a través de la antropología social cultural, una documentación preliminar y el trabajo con informantes clave. Dentro de la identificación de sujetos de personas vivas, mediante la aplicación de diferentes métodos, sistemas de identificación física humana, aquí también participa el antropólogo forense, en conjunto con el morfólogo, para realizar el análisis y cotejamiento fisionómico de las personas con imágenes y fotografías,
realizar el análisis y cotejamiento de muestras biométricas corporales con imágenes y o fotografías, realizar el análisis y cotejamiento de personas a través de señales particulares, realizar el análisis de identificación de personas mediante la fotogrametría, realizar la composición de rostro de una persona. Eso le competiría más al morfólogo. Realizar la proyección de edad, de envejecimiento de una persona a través de una fotografía o imagen, y realizar en este caso análisis y cotejamiento de muestras biométricas de imagen facial, porque en el caso de las huellas de pie calzado no lo hace el antropólogo, sino huellas de pie descalzo nada más. Ahora, hay dos tradiciones en antropología de formación. Una tradición americana, donde somos antropólogos profesionales, graduados como antropólogos en pregrado, y tenemos, y tenemos, podemos o no tener posgrados en el área. Por ejemplo, hay algunos que son licenciados en arqueología y también están dentro del campo de la antropología forense. Somos científicos bioculturales y en el caso de la tradición europea, ellos no son antropólogos de base, sino que son médicos o biólogos con un posgrado en antropología física, médica y o forense. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de la antropología forense? Bueno, nosotros podemos examinar cadáveres de reciente data, es decir, cadáveres frescos, cadáveres en avanzado estado de descomposición, restos alterados térmica, química y biomecánicamente, osamentas. ¿Para qué? Para la identificación en primera instancia y luego la causa, circunstancia y data de muerte. En el caso de los sujetos vivos, para la identificación, la capacidad biomecánica y la maduración biológica. Y están parte de los instrumentos que nosotros utilizamos, una tabla geométrica, aquí está un compás curvo, tenemos aquí un compás de corredera, aquí tenemos unos segmómetros, aquí está un goniómetro, aquí un mandibulómetro, brochas, flexómetros, o metros, en Venezuela le llaman metros, cinta métrica para antropometría. Acá nosotros vamos a tener varias consideraciones bien importantes que tienen que ver con la anatomía y los fenómenos cadavéricos. Este, como es el caso de la osteología. Osteología es el estudio de los huesos. Este, la artrología es el estudio de lo que sería las articulaciones. También tenemos la miología, que es el estudio de los músculos. El tegumento y las faneras también tenemos que evaluarlo, y como faneras vamos a entender los apéndices pilosos y los apéndices córneos, es decir, pelos y uñas, la anatomía superficial, los órganos sensoriales, el sistema Bank, el sistema de y venas, arterias y nervios, y los órganos blandos. Aquí, bueno, aquí tenemos las vistas que vamos a utilizar, o las formas de aproximarnos a un cráneo, con una vista este, vertical, una vista posterior o occipital, una vista frontal, una vista lateral izquierda, lateral derecha y una vista basilar, que nos permite precisamente aproximarnos a ellos desde el punto de vista descriptivo, así como las regiones del rostro. Vean que aquí está dividido como si fuese un mapa del rostro, y esto nos va a permitir poder establecer categorías específicas para su descripción. Aquí también vemos que aquí volvemos a ver los rostros, pero incluimos el cuello con los diferentes trígonos, así mucho mejor, más detallado. También hacemos identificaciones a través del pabellón auricular, en que el pabellón auricular tiene una serie de partes o de elementos que lo conforman, y cada uno va a tener unas diferencias desde el punto de vista morfológico. Entonces, aquí nosotros estamos, si vamos a la osteología, que es el centro, la osteología como vertiente de la anatomía descriptiva, trata del estudio científico del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman en particular.
Es decir, aquí estamos en presencia de una rama de la osteología que se ocupa del estudio específico del sistema óseo en seres humanos nada más, en el caso de la osteología humana, y la osteología antropológica se enmarca en la antropología física como un área de estudio que aborda la osteología desde el enfoque de la variabilidad. ¿Y qué nos puede decir la osteología humana? Nos habla de las vertientes, las variantes regionales, el dimorfismo sexual, las relaciones filogenéticas, los patrones culturales, el crecimiento y desarrollo, los caracteres individuales, la identidad y la alimentación. Se podemos encontrar en casos donde a una persona de esta manera, o sea, la podemos ver de esta manera, un cuerpo, un cadáver, que en este caso tiene ausencia de algunas estructuras anatómicas, incluyendo la cabeza. O lo podemos encontrar en esta fase también, en una fase ya enfisematosa, de hinchazón, y esto nos lleva a entender que los fenómenos cadavéricos son esos cambios que están ocurriendo en el cuerpo en el momento de la muerte, que pueden ser estructurales, físicos y químicos. Y hay unos factores que están influenciando allá, que son los factores ICA, individuales, circunstanciales y ambientales. Individuales como la edad, la superficie topográfica, la estatura, el peso y el sexo. Circunstanciales de la muerte como la rapidez y la intensidad. Y ambientales como el lugar, la temperatura, la humedad, la estación del año, el momento del día. Tenemos unos fenómenos cadavéricos que son tempranos como la deshidratación cadavérica, el algor mortis o enfriamiento cadavérico, el rigor mortis o rigidez cadavérica, los espasmos cadavéricos, el livor mortis o lividiasis cadavéricas, entre otros. Bueno, ahí faltó el pallor mortis, que es la palidez cadavérica. Todo esto que ya habíamos nombrado, bueno, nos lleva a poder entender y a poder comprender cómo es el proceso de descomposición del cadáver. De- y luego vamos a los fenómenos cadavéricos tardíos, que pueden ser transformativos destructivos o transformativos conservativos. En el caso de los transformativos destructivos tendríamos la putrefacción después de la autolisis, donde se dan cuatro fases. Una fase cromática ligada precisamente a los cambios de coloración, la fase enfisematosa, con la hinchazón del cadáver, la protusión de los orificios naturales, la fase colicoactiva, que tiene que ver con una licuefacción, un licuado de todo el cuerpo a nivel interno, y la fase de reducción esquelética. Tenemos otras alteraciones que tienen que ver con alteraciones de orden térmica, es decir, por la acción del calor, y otras mecánicas por acción de fuerzas físicas de diferentes animales o plantas o del ser humano. O sea, que entraría dentro de los otros animales, pero no con la misma intencionalidad, porque aquí entrarían las mutilaciones, entrarían los desmembramientos, las decapitaciones, y tenemos también otras que son alteraciones por orden químico, como cuando aplican ácido. Entonces, dentro de los transformativos conservativos, vamos a tener algunos que están ligados a la adiposera, a la saponificación cadavérica, a la corificación y a la momificación, que son tres estados distintos. En el caso de la saponificación, vemos que hay un recubierto de grasa en el cuerpo, y que va a proteger precisamente órganos específicos y estructuras anatómicas particulares. Tenemos otros que son transformativos conservativos, como la corificación, es donde vemos un tejido adosado pero que está lubricado, o sea que tiene cierta lubricación natural oleosa, una capa oleosa. Y tenemos la momificación de una desecación, una desecación de los tejidos y una adherencia a la estructura rígida. Particularmente el tejido se observa apergaminado. Y luego vamos a la recuperación de restos humanos, que sería el trabajo de campo, donde vamos a realizar fijaciones de todo, fotográficas, planimétricas y fotográficas, incluyen la utilización de drones, también escrita, videográfica, y luego pasamos a la recolección o colección, como lo denominan en cada país, que es básicamente la recuperación de los diferentes indicios que podemos encontrar en el sitio del suceso.
o el sitio de liberación. Luego pasamos al embalaje, dependiendo del tipo de evidencia que tengamos, el etiquetado, el traslado, la preservación y el análisis en laboratorio. Aquí entra la arqueología forense a través de la aplicación de los métodos, técnicas y conocimientos de la arqueología, precisamente la recuperación de restos humanos de interés médico legal a través de la prospección y excavación. Eso fue un trabajo acá, bueno, allá en Venezuela, cuando yo trabajaba en la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales del Ministerio Público. En el caso de la prospección, vamos a entender a esta como el conjunto de trabajos o procedimientos de campo o de laboratorio, este, que permite la búsqueda de herramientas clandestinos que nos van a llevar a poder conjeturar sobre acontecimientos pasados con relación de hechos delictivos a través de la evidencia. Aquí vamos a utilizar como métodos la fotografía aérea, la prospección magnética, la prospección geofísica para registrar parte o la totalidad de los enterramientos del área geográfica y de los cuales se encuentran restos óseos visibles. Luego procedemos a la etapa o a la fase de excavación arqueológica, que antes de ella tenemos una investigación previa, un recorrido de superficie, una observación del lugar, luego realizamos la prospección a través de la protección de la zona y del sondeo, y la excavación, donde vamos a hacer un registro pormenorizado, porque cada vez que excavamos ya estamos destruyendo el espacio. Realizamos un levantamiento de indicios, considerando la cadena de custodia para la integridad de las muestras o de los indicios de evidencia física, y luego llevamos al análisis de laboratorio. Aquí es importante considerar el registro de todos los indicios biológicos y no biológicos, así como la aplicación de la estratigrafía, que posteriormente nosotros vamos a estratigrafía acá, para posteriormente nosotros vamos a tener un seminario solamente de eso. Luego, en el caso de la tafonomía, que también es parte de la antropología forense, nosotros vamos a estudiar los procesos de tiempo corto que ocurren luego de la muerte y durante la descomposición, examinando cómo las variables bióticas y abióticas pueden alterar cadáveres o restos de animales humanos o no. ¿Cuáles son los objetivos acá? Determinar la data de muerte, diferenciar entre modificaciones en huesos humanos y no humanos, comprender los sucesos temporales acaecidos sobre el cadáver, evaluar las variables de preservación ósea y reconstruir las circunstancias de la muerte. Aquí también teníamos una asociación con la entomología forense, incluso una de las mayores exponentes de la entomología forense, Concha Magaña. Ella es antropóloga forense, en española. Y bueno, en el texto de Roberto Comas también hay un capítulo completo, en el texto de antropología forense, un capítulo completo sobre entomología forense, y aquí se busca determinar el intervalo postmortem mínimo, la verificación del sitio del suceso y estudios entomotoxicológicos. Ok. Dentro del diagnóstico diferencial en antropología forense, nosotros, por lo menos para cadáveres, nosotros vamos a determinar la naturaleza de origen, es decir, determinar si se trata de un elemento biológico o no, y en el caso de que sea óseo o dental, si es humano o no. Luego vamos a determinar el número mínimo de individuos, o sea, cuántos, por lo menos, cuál es la mínima cantidad de individuos que existen allí, en función, obviamente, de sus estructuras anatómicas. Por eso es que la anatomía es fundamental acá. Luego vamos a adentrarnos a lo que sería el diagnóstico diferencial del sexo. Vean que en el caso de los masculinos y femeninos, si vamos a las unidades anatómicas más utilizadas, precisamente por su capacidad de diagnóstico, por los indicadores que presenta, estaría el cráneo y la pelvis. En el caso del cráneo, ven que tenemos el femenino y que el masculino. Una de las observaciones son el tipo de órbita, la forma de la órbita, eh, la forma de la órbita. Vean que es redondeado en el caso de los femeninos y cuadrangular en el caso de los masculinos. Vamos a tener la apófisis
mastoides, en el caso de la femenina, mucho más pequeña, más reducida, y más oblicua, en el caso de los masculinos, más verticalizada, más desarrollada, más grande. La protuberancia occipital externa es sensiblemente pequeña en el caso de la femenina, en el caso de los masculinos es mucho más grande, mucho más desarrollada. El cráneo en general es globular en el femenino y escarpado en los masculinos. Eso es como algunas observaciones. En el caso de la pelvis, vean que la pelvis mayor en los masculinos está más estrecha, igual que la pelvis menor. En el caso en el caso de los femeninos es mucho más abierta. La disposición también del sacro es mucho más grande en el caso de los masculinos, más pequeño en el caso de los femeninos, con mayores, con todo lo que son las estructuras que conforman todo el promontorio y anexos del sacro, vean que son mucho más visibles que en el caso de los de la femenina. Si la vemos en frontal, vamos a observar pues un ángulo subpúbico muy abierto en el caso de la femenina, bastante cerrado en el caso de los masculinos. También aquí no se ve mucho, pero la escotadura asiática mayor, vamos a tenerla en el caso de la femenina, va a ser corta y ancha, y en el caso de los masculinos va a ser profunda y estrecha. Luego pasaríamos, vean aquí hay una diferencia, mira, este es un cráneo femenino, este es un cráneo masculino. Vean que los bordes supraciliares o los bordes supraorbitales, vean que acá están muy afinados, son filosos, aquí son romos. La glabela, que es este punto central en el cráneo, es liso en el caso de la femenina, en el caso de los masculinos, mucho más pronunciado. Para la edad tenemos un diagnóstico para la edad de adultos, donde podemos tomar en consideración los pares craneales, es decir, los diferentes segmentos que le dividimos las suturas craneales. En el caso de la corona la dividimos en tres, C1, C2 y C3 para cada lado. Después del punto de unión, que sería el brecma, y del punto del brecma hacia atrás, indicaríamos la sagital en cuatro porciones, S1, C2, C3 y S4. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que vamos a observar los procesos de obliteración de cada una de las suturas. También analizamos el canal, la invasión del canal medular en huesos largos. En el caso de los subadultos, la configuración del cráneo, la presencia o no de fontanela, la conformación de la mandíbula, la erección dentaria. En el caso de los huesos largos, de muchacho tenía 17 años. Vean que hay una línea todavía que se ve aquí que hace poco se había fusionado a nivel de la línea metafisial, por donde crece el hueso. Hay unas edades de fusión para las diferentes partes del hueso y que van a estar consideradas o sea, van a estar afectadas por el dimorfismo sexual. Es decir, las hembras y los machos no se van, o sea, las femeninas y los masculinos no se van a presentar de la misma manera. También vamos a determinar edad en fetos. Vean aquí estos huesos de un feto. Estos también son huesos de un feto. Y vamos a hacer un diagnóstico diferencial en lo que se llama afinidad poblacional en la actualidad, pero que representa la ancestría, la afinidad racial, incidencia racial, patrón ancestral, donde tenemos tres grupos de referencia: un grupo caucásico de origen europeo, un grupo negroide de origen africano, un grupo mongoloide de origen asiático. Asimismo, nosotros solamente no nos vamos a basar en el cráneo, sino también vamos a analizar los huesos largos a través de rasgos cuantificables por el FORDIS. También tenemos la variable estatura, que podemos determinarla por métodos anatómicos, método por longitud y método por segmento. El método anatómico tiene que ver con la utilización de las alturas, altura del cráneo, las alturas de los cuerpos vertebrales, desde la cervical 3 hasta el segundo segmento del sacro, la longitud del fémur, la longitud de la tibia y la altura que se establece entre el astragalo del calcáneo. Si no, tendríamos que utilizar el método por longitud, usando huesos largos, la longitud de los huesos largos y comparándolos con tablas ya desarrolladas para algunas poblaciones o algunas funciones estadísticas para los que no tenemos tablas.
En el caso de los métodos por segmento, el método por segmento tiene que ver cuando conseguimos solamente un segmento del hueso largo y debemos reconstruir primero la longitud de ese hueso. Como lo vemos acá, aquí está una tabla geométrica con que medimos el hueso y luego vamos hacia el perfil osteográfico individual o particular, observando las asimetrías, la lateralidad de uso, eso quiere decir si es diestro o es zurdo, más ambidiestro, a través de diferentes estructuras, este, particularmente en la presencia o no de bisel en la cavidad craneoidea de la escápula. Luego vamos a evaluar el estrés fisiológico, que es básicamente el estrés causado por las diferentes ocupaciones frecuentes que tenemos. Las patologías, sean paleopatologías, osteopatologías o patologías con incidencia ósea, por ejemplo la osteopenia y la osteoporosis son osteopatologías, mientras que la sífilis es una patología con incidencia en tejido óseo, porque es una enfermedad infecciosa. Entonces, tendríamos también la evaluación de los programas de reciente y vieja data y los dispositivos de sustitución biomédica a través de materiales y osteosíntesis, las lesiones antemortem y postmortem y la causa de la muerte en restos esqueletizados, vean aquí esta pestañita, que está asociada con una lesión por arma blanca. También los caracteres morfológicos dentales coronales, como el diente en pala, el tubérculo de Carabelli, que aquí está un diente en pala en un individuo de una población prehispánica, este individuo era fetal, bueno, perinatal, después podemos conversar sobre eso, los acoplamientos anatómicos forenses en fetos, para determinar si un segmento le pertenece o no, los restos alterados térmicamente por el calor, como los carbonizados, los restos alterados mecánicamente, aquí por antropofagia cadavérica, lo vemos acá. Aquí está alterado mecánicamente por el paso de una rama. Y ahora vamos al tema de sujetos vivos. En el caso de sujetos vivos, nosotros vamos a incorporarnos a través de la somatología forense. Y esta somatología forense es el campo de estudio donde aplican como proceso la búsqueda de elementos, caracteres o rasgos físico-morfológicos y métricos para establecer o corroborar la identidad de un sujeto vivo, a través de un abordaje cualitativo, a través de la descripción de caracteres cualitativos, no solamente esto, sino también a través de la determinación de caracteres cuantitativos, utilizando la antropometría como base. Entonces tendríamos somatoscopia y somatometría y antropometría, considerando siempre que estos análisis morfológicos faciales se basan, por lo menos en lo cualitativo, en la premisa de que el rostro es un collage de caracteres. O sea, no solamente es el carácter individual, sino el carácter en conjunto con otros caracteres que conforman un patrón, un perfil específico. Ahora bien, en el caso de los análisis morfológicos faciales, vamos a describir caracteres físico-morfológicos como el color de la piel, los apéndices pilosos en cuanto a forma, longitud y tipología, morfología de la cabeza, morfología de la cara, morfología de la frente, las cejas, los ojos, la región glabelar, los arcos superciliares, la nariz, el filtro nasal, la boca y los labios, el pabellón auricular, las orejas, la región geniana, las mejillas, los pómulos, el mentón, la región goníaca, la forma general del tórax y del tronco, la presencia de felies son pecas, la presencia de lunares, que también se llaman nebus, la presencia de tatuajes decorativos, la presencia de máculas o manchas y la presencia de cicatrices. En cuanto a los puntos antropométricos, vamos a tener unos puntos antropométricos faciales que son pares.
podemos tener los pares e impares. Entonces aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, este, una, uno- unos puntos impares que son mediales, o sea que los tenemos en el medio de la cara, que vamos a comenzar desde el trigio, en la implantación del cabello, luego vamos a tener el metopio, en el medio de la frente, después la glabela, después el nasion en la raíz nasal, el pronasal, el subnasal, el labial superior, el prostion, el labial inferior, el pogonium y el natio. Y luego vamos a tener los pares laterales, como en el caso del tragio, del tragion, que tiene que ver con el trago de la oreja. Vamos a tener el exocantion, que está aquí en el rabillo del ojo, el endocantion. Vamos a tener los alares, que son en las alas, a los lados de las alas de, lo, de lo que serían la ala del, de la nariz y el filtro nasal, los labios, la región coníaca y la sínfisis mentoniana. También vamos a tener algunos análisis morfológicos faciales, antropométricos angulares, en este caso, como acá. Esto lo vamos a aprender también en clases. Y esto nos va a llevar, obviamente, a nosotros poder aplicar algunos, o utilizar algunos software que van a ser de importancia dentro de todo el proceso de la angulación. O sea, en este caso, este, del análisis facial, utilizando, en este caso, este programa se llama Golden Ratio, y el Golden Ratio tiene quizás la ventaja que podemos utilizarlo en cualquier circunstancia, en cualquier programa, o sea, no va a haber ningún tipo de problema con esto. Entonces, esto nos va a llevar a unas consideraciones, obviamente, de tipo ya, este, em, ¿cómo decirlo?, de tipo técnico, que nos va a ayudar en toda la utilización de nuevas formas de aproximarnos a lo que es la cuantificación del rostro. En este caso, nosotros vamos a tener también una serie de consideraciones desde el punto de vista técnico, del mismo modo, que nos llevan a poder nosotros también tener la capacidad de realizar ciertas mediciones a nivel corporal, no solamente con lo que serían los puntos este, antropométricos en el rostro, porque aquí también vamos a utilizar los puntos antropométricos, o sea, pero vamos a utilizarlos como puntos de referencia, pero en vez de hacer una serie de mediciones de tipo ya lineal, nosotros vamos a trabajar con mediciones aquí con ángulos. Por ejemplo, nosotros pudiéramos obtener el ángulo en la anterior frontonasal, o sea, a través del ángulo que se forma entre el frontal y lo que sería los nasales, o ahí sería exactamente la, estaríamos hablando no
no solamente del nasal, sino de la sutura frontonasal. Sería nuestro punto de corte. Esto nos lleva ahora a, a también analizar las efélides, o sea, las pecas, la distribución de las pecas, la distribución de los lunares, de las manchas y de las cicatrices y de los tejidos, de los tatuajes decorativos como este. O realizar análisis morfológicos antropométricos. Miren acá, nosotros podemos realizar algunos análisis antropométricos que tienen que ver con la altura sentado, utilizando los segmómetros, con la anchura de la espalda, la anchura biacromial. Vean que aquí la antropometría también, las mediciones de la cintura, a nivel de los perímetros, o la identificación a través del pabellón auricular, utilizando como eje también la antropometría para medir la longitud y poder obtener a través de la longitud y la anchura de la oreja lo que es el índice auricular. Vamos a evaluar casos complejos y nuevos retos en la identificación antropológica forense, como los cuerpos en adipocera, en modificación o en codificación, restos fragmentados y segmentados, y el reto que nos impone la identificación de las personas trans, porque debemos generar protocolos especiales para no invisibilizar a estos tipos de personas. También trabajos con desapariciones forzadas y tortura y ejecuciones extrajudiciales que nos llevan al plano del derecho internacional, particularmente el derecho internacional público a través del derecho internacional de los derechos humanos, vinculados al derecho a la verdad, el derecho internacional humanitario vinculado a los protocolos de Ginebra y el derecho penal internacional ligados a los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, como la tortura, las desapariciones forzadas. O sea, en el caso del derecho internacional público, considerando todas esas normas que rigen a los estados y a otras personas, otros organismos internacionales, dentro de la dinámica, vamos a ir a el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente vinculados a ese derecho a la verdad, que nos lleva a poder comprender cómo la acción de los estados está, a pesar de que no sea el gobierno actual, debe actuar en función de eh, investigar los diferentes hechos suscitados que vulneran los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la antropología forense tiene mucho que decir, particularmente en las unidades especiales asociados a el análisis o la investigación de actos que han sido perpetrados por el Estado o los agentes del Estado o personas vinculadas o auspiciadas por el Estado, a pesar de que sean de la población civil, no oficialmente funcionarial. Entonces, aquí nosotros tendríamos que enfocarnos en la amplitud de, de resultados que puede ofrecer la antropología para poder colaborar con la justicia. En el caso del derecho internacional humanitario, a través de los crímenes de guerra y la obligatoriedad de identificar a los cadáveres tanto de beligerantes como no beligerantes, y generar una línea de tiempo, que esto es importante para poder comprender las circunstancias de la muerte y en el derecho penal internacional para poder identificar a las personas, identificar las circunstancias de la muerte para poder vincularlos o asociarlos con las responsabilidades particulares que van a caer sobre las personas que participaron en genocidios, en torturas, en desapariciones forzadas, y aquí va a estar muy ligado a la aplicación, en el caso de la antropología forense, la aplicación de los protocolos. ¿Cuáles son estos protocolos? Centralizados en dos protocolos, el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. El protocolo de Estambul ligado a toda la documentación eficaz de las torturas y el protocolo de Minnesota a las eh, muertes eh, generadas por ejecuciones extrajudiciales,
sumarias, arbitrarias, es decir, que sean muertes fuera de la ley. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Además de estos protocolos, son las convenciones, las declaraciones, pero las declaraciones no son vinculantes. Las convenciones, a diferencia de las convenciones o los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los protocolos. Por tanto, en este caso, el antropólogo forense analiza e interpreta la evidencia ósea y dental para poder llegar a un diagnóstico sobre la identidad de los restos. Es decir, utilizamos toda la maquinaria desde el punto de vista teórico y metodológico para poder brindar un análisis y una interpretación contextualizada de esas evidencias óseas y dentales que se nos presentan y poder generar con esto diagnósticos diferenciales sobre la identidad de los restos, pero también sobre las circunstancias en las que se dio ese hecho. En este sentido, esto va dirigido precisamente a la documentación eficaz para alcanzar la verdad sobre quién era esa persona, cuándo falleció y en qué circunstancias sucedió. Y cuando hablamos de cuándo falleció, estamos hablando del cronotanato diagnóstico y en qué circunstancias sucedió, estamos hablando de la manera de muerte y la causa probable de la muerte, lo que nos lleva a que nosotros tengamos que generar unos diagnósticos complementarios que conducen sin lugar a dudas a poder establecer una línea temporal sobre los diferentes hechos que suscitaron o que se suscitaron en el proceso de este presunto hecho punible. Por tanto, nuestro propósito tiene dos perspectivas dentro del sistema de administración de justicia. Por un lado, la acción científica, y por el otro, el trabajo humanitario. Entonces, con esto, bueno, finalizamos nuestra clase del día de hoy, nuestro seminario. No sé si tienen alguna pregunta.